ingresar con el mismo usuario y link. Bueno, la clase de hoy es la primera clase y elegí el texto de Siede, porque no sé si lo han podido leer, espero que sí. Es un texto sumamente hermoso, además de abordar un montón de contenidos importantes para este espacio. Y nos empieza buenísimo, Karen, nos empieza a presentar esta idea de la educación como política, ¿no? Cuando yo en la primera clase les preguntaba qué pensaban acerca de la política, la legislación y las administraciones, porque muchas veces uno piensa la política en términos de lo partidario, y en verdad habrán visto a lo largo de su formación que nuestro rol como docentes es sumamente político y cargado de ideología, ¿no? Hasta incluso cuando decimos, no, yo soy apolítico o apolítica, es un posicionamiento político también. Y es muy interesante cómo Siede va desarmando un poco la historia de la educación como política. En las clases presenciales también vemos un texto de Filmus que habla de la función política de la educación, que es un poco más histórico y un poco más pesado, por decirlo de una manera, y acá había que hacer alguna determinación y me quedé con el de Siede, que es mucho más fácil de leer y bueno, es más disfrutable, por decirlo de una manera. Les preparé un PowerPoint que ahora voy a compartir pantalla y se los voy a mostrar. Y a medida que vas avanzando voy a parar, abran los micrófonos si alguien quiere decir algo, algo que les haya llamado la atención, siéntanse con toda la comodidad de hacerlo. Yo lo que ahora no voy a ver bien es el chat, pero bueno, cada tanto paro. Si alguien no puede hablar, puede escribir las preguntas en el chat, eso ya lo deben saber, pero se los aclaro por las dudas. ¿Me levantan los dedos así si ven la pantalla? ¿Mm? Bien, genial. Bueno, ahí puse esto es un Genially que hice el año pasado, que después lo subí al aula para los que no se hayan podido conectar hoy, o las y los que lo quieran después volver a ver. Ahora lo que hice fue sacar captura y lo vamos a ir charlando. Ahí tenemos la foto de Pindo Siede, se llama Isabelino, pero le dicen Pindo, es un autor contemporáneo, si lo buscan en las redes sociales tiene sus redes abiertas y siempre comparte cosas muy interesantes. Él escribió bastantes libros acerca de bueno, la educación política y también acerca de la familia en la escuela, el rol de la familia con la escuela y el ambiente social y natural. Así que si les interesa, es un autor bastante amplio en ese sentido. Hoy vamos a abordar una conferencia que él hizo, que lo leyó, quizás a veces como que empieza a decir una cosa y después dice otra cosa y es un poco difícil seguir el hilo del texto, hay que leerlo varias veces, porque es una charla justamente, y es una conferencia que él dio en el marco de los CAI, que son los Centros de Actividades Infantiles, y habló sobre la educación política y derechos en la escuela. Bien. En la primera parte del texto, él empieza a presentar a la educación como una política, pero él habla sobre esto de que a veces la palabra política tiene algún trasfondo que hace sentir incómoda a algunas personas, ¿no? Como si fuese una mala palabra. Entonces él compara la política con la ciudadanía y empieza a charlar y a conversar sobre que la política es justamente esto, el ejercicio de los derechos, lo que nos convierte y nos da las herramientas para ser un ciudadano o una ciudadana. Él vincula, como les digo, a la política con la ciudadanía y también con una práctica, que es la práctica que realizan los ciudadanos que conforman una comunidad. La actividad política, ¿qué nos dice? Que hace gobernable a los pueblos y la compara, ¿no?, con los pueblos primitivos, con la guerra y con la fiesta. No sé si lo pudieron leer. Él dice que cuando hay una guerra, el pueblo se pone espalda con espalda para luchar contra otros distintos, ¿no? La otredad conforma una cohesión social, hace que ese pueblo se defina como una totalidad.
Y la guerra también, él cuenta cuando, no sé, cazaban un mamut, sobraba y no había heladera, entonces se hacía una fiesta, una comilona de 2 o 3 días, y participaban de esa fiesta los que eran parte de esa comunidad. No llamaban al enemigo para ser parte de esa comunidad. Y esas eran políticas, eran formas primitivas de lograr algún tipo de cohesión social, de decir, nosotros somos esto y hay otros que son otra cosa distinta. Bien, ¿me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Él después dice que la escuela tiene todavía algo de guerra y después vamos a ir viendo por qué, ¿no? Aunque parezca un poco fuerte la frase, él dice que la escuela tiene todavía un poco de la guerra. Y acá comienza a esbozar los lemas. Él habla de que hay lemas que fueron, a ver si esto lo puedo pasar, ahí está, que fueron ingresando en la escuela a lo largo del tiempo y a lo largo del cambio de las políticas educativas, por decirlo de alguna manera. El primer lema que ingresó en la escuela, que fue cuando surge la escuela, pensemos escuela ley 1420, educación obligatoria, gratuita y laica, cuando se empieza a conformar también el Estado como nación y hay una necesidad que para los sectores poderosos de esa época era la de civilizar al bárbaro. Y acá es muy importante charlar un poco sobre Sarmiento, ¿no? Nuestro amigo. Él en el texto dice que los docentes y las docentes con Sarmiento tenemos esta relación, nos parece un poco fuerte, ¿no? La frase de padre golpeador, es mi padre pero me golpea. Y bueno, es un poco cierta, ¿no? La verdad que es cuanto menos polémico Sarmiento. Yo, para serle sincera, mucho no lo quiero, pero hay gente que dice que hay que entenderlo como un hombre de su contexto. La verdad que en ese contexto había gente que pensaba cosas muy copadas, muy distintas a las que pensaba Sarmiento, e incluso antes de Sarmiento, por ejemplo, Simón Rodríguez, ¿no? El maestro de Simón Bolívar, que él decía, tráiganme los chicos pobres, que son los primeros a quienes hay que educar. Y bueno, él hablaba de cuestiones completamente distintas. No sé si han visto a Sarmiento a lo largo de la formación. ¿Qué piensan sobre Sí, eso? profe, en pedagogía, en primer año. Bien. ¿Y qué Sí. vieron? ¿Pro Es como que él Sarmiento? quiso traer todo lo de Europa para acá, y como que éramos siempre la última cosa, y bueno, y allá eran mejores, y nada, quiso como que imponer, y bueno, por eso está eso de tipo, no me gusta Sarmiento, bueno. Civilizar al bárbaro. La verdad es Sí. que hay una cuestión que es cierta, que hoy nosotros y nosotras estamos acá charlando, y yo soy su profesora, gracias a Sarmiento, ¿no? En Argentina la educación es pública y es gratuita, no como en otros países, por ejemplo en Chile no es gratuita, o sea, nunca es gratuita, siempre alguien la paga. En Argentina la paga el Estado, en otros países no. Y esto se lo debemos a Sarmiento, ¿no? Para ser también un poco justa con él. Pero bueno, tenía estas cuestiones que se fueron definiendo en el momento en el que se definió nuestro Estado como nación. Hay un autor que a mí me encanta, que se llama Arturo Jauretche, que él tiene un libro que acá lo traje para mostrárselos, se llama Manual de Sonceras Argentinas, y él dice que es una soncera, es una tontería, ¿no? Son tonterías que los argentinos repetimos. Y él dice que hay una primer tontería, la primer soncera, la madre que nos parió a todas, que es civilización y barbarie. Él dice que a partir de civilización y barbarie se empezó a fundar toda una secuencia de sonceras que siempre tiraban abajo nuestra identidad nacional, nuestro ser y nuestra autoestima nacional, ¿no? Y les quería leer un pedacito que es sumamente lindo. En el texto de Jauretche, la madre que las parió a todas, él dice, la idea no fue desarrollar América según América, incorporando los elementos de la civilización moderna, enriquecer la cultura propia con el aporte externo, como quien abona un terreno para que crezca un árbol. Se intentó crear Europa en América trasplantando el árbol y destruyendo lo indígena, que podía ser obstáculo al mismo para su crecimiento según Europa y no según América.
el que nos está diciendo que en vez de abonar y de mejorar, por decir de alguna manera, este árbol o esto que nosotros teníamos acá, se eliminó lo que teníamos para trasplantar el árbol de Europa. Al decir se eliminó todo lo que era el gauchaje, el indiaje, el negraje, como le decían estos sectores, ¿no? Y se partió desde ese lugar, desde que Europa era lo mejor y que había que eliminar todo sesgo autoritario. Perdón, autóctono. Miren qué furcia, ¿no? Eran re autoritarios, estoy pensando. Y después Jauretche dice, plantear el dilema de los opuestos, civilización y barbarie, e identificar a Europa con la primera, identificar a Europa con la civilización y América con la barbarie, implica necesariamente la necesidad de negar a América para afirmar Europa. Europa es más civilización, América es más barbarie, donde resulta que progresar no es evolucionar desde la propia naturaleza de las cosas, sino derogar, destruir esta naturaleza nuestra para sustituirla por otra, ¿no? Bueno, les recomiendo Jauretche para la lectura de verano, pero es muy interesante pensar que esto de civilizar al bárbaro no era algo muy gratuito, sino era eliminar a la barbarie. Y la barbarie éramos nosotros, nada más ni nada menos. El niño era salvaje, debía atravesar un proceso de transculturación. Sarmiento incluso decía que mientras menos contacto tengan con sus padres, mejor aún. Fíjense, piénsenlo ahora en la escuela actual, ¿no? Estamos como rogando que las familias ingresen a la escuela, que compartan con nosotros la responsabilidad educativa, buscamos qué profesiones tienen los padres, qué trabajan como las familias para poder tomarlo como un disparador, para poder investigar acerca de esto. Bueno, él no, todo lo contrario, dejaba afuera todas estas cuestiones. Este sería el primer lema. Estoy viendo que no me quede nada. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Quiere preguntar algo sobre este lema? Profe, como que en unas palabras era como que, ¿qué pueden aportar estos indios, estas personas que no tienen nada de conocimiento o no? Exacto. Sí. Algo así sería, sí. Sí, no es válido el Bueno, conocimiento. claro. Se da en el marco del iluminismo también. No quiero traer demasiada información, pero el iluminismo básicamente hablaba y sostenía que la educación venía a iluminar al otro, ¿no? Esta tabla rasa, el otro no sabe nada, yo tengo que acercarle la luz del saber. Se dice también en este contexto, como que si el saber de la cultura indígena no fuese válido, como si no hubiese filosofía o paradigmas dentro de esta cultura, ¿no? Se eliminaba directamente. De ahí viene la palabra alumno también. Alumno es falta de luz. El docente viene a iluminar con su saber la vida de este niño o niña. Bajo este primer lema, por eso sí habla de que algo de la guerra había en la escuela, se funda nuestro sistema educativo. Esta era la primera política, civilizar al bárbaro. Después, ¿qué pasó? Llega la oleada de inmigración, porque Europa era lo mejor, teníamos que gobernar es poblar, otra soncera, nos dice Faureche, había que poblar, pero poblar con gente bien, no poblar con estos indios, estos negros, no, esto había que eliminarlo y había que poblar con gente bien. Pero ¿qué pasó? No vino gente bien justamente, y vino a nuestro país gente que no era lo que la política esperaba en ese momento. Entonces, la educación ahí comienza a establecer un segundo lema como política educativa, que es el de asimilar al extranjero. ¿Por qué? Porque era peligroso también, ¿no? Tantos extranjeros. Figúrense que había una gran parte de la población en Argentina que no hablaba el idioma, por ejemplo. O había una gran parte de la población que profesaba otra religión distinta al catolicismo, cuando la Iglesia Católica tenía también gran parte de la función escolar. Por eso también la ley de educación laica pública obligatoria y gratuita. Era obligatorio ir a la escuela y decir todo, no había una gran asistencia en las escuelas, no iban todos a la escuela.
¿Pero por qué era obligatorio? Porque era necesario formar en el término de homogeneizar a esta población. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la cohesión social? Imagínense si Argentina en ese momento entraba en guerra. ¿Quién iba a ir a defender a Argentina? Sí, muy pocos se sentían argentinos. Entonces, la escuela, con su política educativa, viene a colaborar en esta cohesión social y también en comenzar todos estos rituales, ¿no? de los héroes, de las efemérides, que había, sí dice que había un héroe para quien lo necesitaba y había un santo para quien lo requería. El guardapolvo blanco, el saludo a la bandera, la fiesta, el acto patrio, que no eran como ahora, sino se cortaba la calle, se anulaba el día, todo atravesaba el acto patrio en ese momento. ¿Por qué? Porque era necesario conformar un ser nacional, ¿no? Y acá, bueno, también viene de la mano con civilización y barbarie, con este proyecto de patria chica, por decirlo de una manera, en el cual se eligió también qué prócer sí, qué prócer no. Todo esto tuvo que ver con la conformación de nuestro sistema educativo. ¿Alguna vez ustedes fueron el año pasado observaron virtualmente? ¿Cómo tuvieron la práctica el año pasado? ¿Cómo? Que fue teórico. Bueno, entonces no tomemos la práctica como ejemplo. Pensemos en su historia escolar o en lo que puedan ver ustedes hoy de la escuela. ¿Reconocen rituales sin sentido en la escuela todavía? Sí, profe, buenas noches. Hola. Buenas tardes, mejor dicho, ya estoy como que es de noche todavía. Sí, bueno. Sí, lo de la oración a la bandera, por ejemplo, hacía 5 grados bajo cero y sí o sí teníamos que hacer la oración a la bandera. A mí me Como que hacía era cantar algo que no se Aurora. podía. Sí, bueno, era como que no se podía omitir eso y era como, está bien, es nuestro país, el respeto a los símbolos patrios, todo, pero era como una obligación y el que no estaba ahí, por lo menos yo fui a la INCAP acá en Guernica, y el que no estaba en oración a la bandera tenías un apercibimiento, una cosa así, como que te retaban. O sea, como En era la una imposición de que tenías que estar ahí. Esto en la secundaria me estás hablando. Sí, secundaria. Bien. Y en primaria también. En primaria también era también un ritual también. Después vamos a ver más adelante que la Ley de Educación Nacional habla de educar en el marco de la identidad nacional, ¿no? O sea, es función de la escuela. Pero la pregunta es esta, ¿no? Como decía la compañera, ¿hacía falta todos los días y que te pongan un apercibimiento porque un día no saludes a la bandera? ¿Eso te hace más o menos respetuoso por la patria? ¿No? Me parece que está bueno ir pensando esto en términos de los rituales. Cuando entra la directora, se siguen levantando y diciendo buenas tardes, señora directora. Bueno, todo esta parte. Eso lo pasé en primaria, sí. En primaria lo pasé, sí. Pasa, sí, sí. ¿Pasan pensando algún ejemplo? No, ¿sí? Hasta en jardín también. Y los actos, ¿alguien fue un acto? Nos enseñaban los saludos cuando entraba el directivo, ya lo íbamos reconociendo desde jardín. Sí. ¿Alguien pudo ir a un acto últimamente de primaria? ¿O de jardín o de secundaria? Yo cuando era chica tenía que actuar sí o sí porque era parte de la nota. Sí o sí tenía que estar en todos los actos. Y en el acto seguramente leían las palabras con las glosas y los discursos. Sí. Bueno. Ojo, yo no digo que esto esté mal, ¿no? Sino digo que está bueno No poder... hace a la identidad nacional, me parece que no. No sé si no hace a la identidad nacional, pero por ejemplo... Como que vos estás en ese momento y lo repetís como un lorito y el otro día te lo olvidaste y no aprendes nada de eso. Eso mismo, a eso voy, que decís, Carolina, repetir como lorito, ¿no? De no poder interpelar eso que estamos haciendo. Claro. Cuando ustedes sean docentes,
¿no? Poder interpelarlo. ¿Por qué los chicos se tienen que levantar, parar, dejar de hacer lo que están haciendo para saludar a la señora directora? Que espero que eso no ocurra más, pero bueno, suponiendo que ocurra, poder reflexionar y criticar esto, cuando hablamos de ser docentes y transformadores y transformadoras, nos referimos a esto, ¿no? De poder dejar de repetir estos lemas. Bueno, no me quiero adelantar. Vamos al tercer lema. El tercer lema viene de la mano del positivismo. No sé si han podido alguna vez conversar acerca del positivismo, pero básicamente, así muy cortito, implicaba poder traer las leyes de la naturaleza a todos los actos y hechos sociales, ¿no? El positivismo, a través del método científico, intentaba explicar todo lo que ocurría en la sociedad. Y esto también ingresa a la escuela, y en este momento la escuela lo que intenta hacer es normalizar al diferente. ¿Por qué? Según el paradigma de ese momento, se establecía qué era lo normal y qué no lo era, cómo una familia debía ser, y acá por eso elegí este dibujito, ¿no? Papá se despide, el nene lo saluda, mamá vuelve a sus tareas, mamá limpia, mamá cocina, mamá cose, mamá quiere a sus hijos, ¿cuánto trabajo hace mamá? O sea, eso era lo que tenía que hacer la mamá. Y los hijos, despedir al papá y esperarlo. Era una forma de disciplinar a los cuerpos y a las almas, y esperen que no se la espera. Y este fue un tercer lema que ingresó en la escuela. ¿Había diversidad en ese momento? Sí, había diversidad. Como les decía, un montón de chicos y de chicas no iban a la escuela. Trabajaban, había familias que se disolvían, gente que se separaba, hijos extramatrimoniales, o sea, la mamá perfecta y el papá perfecto no había. Pero ¿qué pasaba? Eso se tapaba, se ocultaba y se adoctrinaba en términos de lo que debía ser un niño, una niña y una docente. Porque acá hablo en género mujer, pero también había varones. Pero ¿qué se esperaba, ¿no? del rol? O sea, los varones eran los que podían ocupar los cargos jerárquicos, los directores, los inspectores, mientras que las mujeres éramos las que íbamos y estábamos en el aula porque éramos las que mejor predispuestas por naturaleza, acá ingresa el positivismo, estábamos para estos roles. Por el instinto materno también. Exacto, la segunda madre. Claro. El otro día leía a Ruth Harp, que decía, yo nunca me sentí ni la segunda madre, ni la primera tía, ni la segunda abuela de ningún pibe, no sé ustedes. Pero bueno. Como dice el texto acá, que dice que no es la segunda mamá cuando entran al colegio, es el primer contacto con un agente público que tienen los nenes, no es la mamá ni la tía. Por cosas como esas soy fan de Pindo Siede. Totalmente, cuando un niño o una niña ingresa a la escuela, se encuentra con el primer agente público, no se encuentra con una familiar o con una persona que le gustan los chicos. Yo creo que los que estamos hoy acá es porque nos gusta educar, ¿no? Más allá de que eduquemos a las infancias, no nos paramos desde ese espacio. Pero bueno, ¿por qué hablamos de esto? ¿No? Y acá vamos a una reflexión. Porque Siede nos dice que estos lemas, bueno, acá yo les quería hacer una pregunta, pero ya lo fuimos charlando, ¿no? Si alguna vez vivenciaron algo así. Y acá les pregunto, ¿esto dejó de existir en la escuela? Decimos, esto no pasa más. ¿Podemos dar por seguro? Yo creo que no se exterioriza capaz de todo lo que es eso, no se dice, pero se sigue pensando. Creo yo, por ejemplo, los memes de que los nenes no van al colegio ahora, van a ser unos pibitos chorros, porque no vayan al colegio presencial, o sea, como que la estigmatización también del chico que vive en una villa, que si no va al colegio, su futuro es salir a De robar. Samba, ¿no? ¿Te acordás el de Samba que Tal cual, el Samba, sí, era como chocante, era como, si no va al colegio, vas a salir a robar, o sea, no, porque es como hablábamos en el debate de también las clases presenciales, obviamente que hay que priorizar la salud de todos, de toda la población,
pero también ser consciente de que no todos los nenes tienen acceso a internet o ponerle la comida, porque hay nenes que iban a comer también al colegio. Entonces, como que todas esas cosas, y ya estigmatizar a los nenes que si no van al colegio van a ser chorros o lo que sea, no se dice, pero se piensa, lamentablemente. Ese meme era doblemente estigmatizante. Primero, por decir que si no ibas a la escuela ibas a ser un pibe chorro, y segundo, por decir que todos los pibes que usan gorras son chorros, ¿no? Era re fuerte. Sí, bueno, esto dice Siede. Estos lemas ingresan en la escuela, estos discursos, pero muy difícilmente se van. Él lo que dice también es que no vas a encontrar hoy una directora en el medio del patio que te diga, yo estoy acá civilizando bárbaros, porque la verdad es que es muy difícil encontrar algo así, pero pensemos un poquito más y cuando ustedes puedan evidenciar lo que es un aula de profesores o un salón de maestros o maestras, ¿cuántas veces se critica a la mamá de Juancito porque, uy, ya tuvo 8 pibes y esta no para de tener pibes? Uy, mirá esta, lo trajo todo muriendo. Posicionándonos nosotros como la civilización y a los otros como la barbarie, cuando en verdad somos todos parte de una misma comunidad. También qué pasa cuando de repente irrumpe un diagnóstico en el aula, ¿no? Qué mal usada mi palabra irrumpe, porque la discapacidad no irrumpe, la discapacidad es parte. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros lo sentimos, ¿no? Así, como una irrupción en la normalidad. Este pibe no tendría que estar acá, este pibe es para especial, yo no me formé para esto. Es doloroso, pero ocurre, y lo he escuchado. Yo soy docente, trabajo en un jardín de infantes, y a lo largo de mi historia lo escuché un montón de veces. A mí no me corresponde. Sí, te corresponde. Sabe lo que sí, porque es derecho de ese pibe estar ahí y es tu obligación enseñarle. Más adelante vamos a hablar sobre inclusión educativa. Pero a lo que voy con este ejemplo un poco duro es que seguimos pensando que tenemos que normalizar al diferente, que estamos civilizando bárbaros, quizás no así tan bruscamente, pero a lo que voy es que nosotros somos los maestros que tuvimos. Y es muy difícil desarmar estos lemas, porque nos formamos en eso. Es como el feminismo y la deconstrucción. Todos fuimos formados en una sociedad machista y ahora, a través de la ESI, estamos empezando a desaprender un montón de cuestiones que las tenemos incorporadas porque fuimos formados así, que las naturalizamos, pero que no, hay que empezar a desnaturalizar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Apagamos el Zoom? ¿Qué podemos hacer si repetimos estos lemas? Cham, difícil, ¿no? Bueno, ¿qué dice Siede? Él nos dice que a través de la reflexión y a través de poder visibilizar estos lemas es que vamos a poder comenzar a desarmarlos, ¿no? Poder criticarlos. Para poder hacer eso los tenemos que conocer y los tenemos que tener en la conciencia. Tenemos que saber que esto ocurre, que no está mal, que no es para rasgarse las vestiduras, pero sí para elaborarlo, ¿bien? Tampoco la idea es ir acusando al compañero o a la compañera, uy, mirá lo que dijo este, mirá lo que dijo la otra, sino de poder ir construyendo juntos nuevos lemas en función del ejercicio de la política y el ejercicio de la ciudadanía. ¿Por qué? Los chicos y las chicas en la escuela hoy son sujetos de derecho, ¿bien? Entonces, si vamos a pensar en la educación como una práctica política, que es lo que él nos viene diciendo en todo el texto, tenemos que enseñar a través de la política, que es nada más ni nada menos que enseñar el ejercicio de los derechos. Él después habla de que los derechos se ejercen desde el Estado, pero también desde el ejercicio individual de cada ciudadano. Entonces, ahí está nuestra responsabilidad. Enseñar a través del ejercicio de los derechos. ¿Cómo? Y él acá nos da algunas líneas de acción. Abrir horizontes, acercar contextos lejanos y provocar culturalmente. Vieron que a veces decimos, ay, voy a trabajar esto porque a los chicos les reinteresa. No sé, voy a trabajar, no sé, ahora está muy de moda todo lo que es TikTok, redes sociales, no, yo lo veo mucho en las clases de educación física, desafíos, ¿no? En la virtualidad. Está buenísimo porque a los chicos les interesa, pero el desafío ahí y la provocación cultural es acercar desde lo que a ellos les interesa algo que no conozcan.
porque ahí está la provocación cultural de la escuela. ¿Qué van a aprender si yo estoy en el medio del campo y les interesa la vaca? No sé, estoy siendo re bruta con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero imaginémonos una comunidad rural, tan lleno de vacas y no sé, de granjas. ¿Qué van a aprender de nuevo? Lo mismo que los pibes que viven acá en zonas más urbanas. La idea es acercar contextos lejanos, ¿bien? En tiempo y en espacio, provocarlo, porque solitos no lo van a poder aprender. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Mientras me tomo un mate. ¿No? Bueno, avanzamos. Elegí la viñeta de Mafalda, ¿no? Por esta cuestión. Bueno, y ahora por favor enseñen cosas importantes. Ese es nuestro rol. Enseñar cosas que realmente importen ser aprendidas. Y que sea un problema, y que sea algo que no se sepa. Si no, ¿para qué vamos a enseñar lo que ya saben? ¿Qué gracia tiene? Bueno, a ver cómo seguimos. Bueno, vamos cerrando con el texto de Siede y retomando esta cita. Esta es una cita del texto que me encanta y la elegí como para leerla porque él habla de que, hablando de la provocación cultural, del ejercicio de los derechos, de acercar contextos lejanos, nombra una cita de Galeano, ¿no? En la que hay niños que son tratados como dinero. Bueno, si lo leen lo van a encontrar en el texto, y él dice que la parte de la magia y de la suerte de los niños que consigan ser niños será atravesar por instituciones que les acerquen esa magia y esa suerte. No se trata de una magia y una suerte que vengan de afuera, sino una magia y una suerte que están en nuestras manos. No porque podamos cambiar el mundo que está alrededor, sino porque podemos cambiar al sujeto que mira el mundo, podemos cambiar al sujeto que puede reclamar que el mundo sea diferente de como es. Entonces, ¿qué nos está diciendo Siede con esta cita, que son palabras de él? Que es una responsabilidad política la que nosotros tenemos, ¿no? De acercar herramientas, no para cambiar el mundo, porque no vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a poder colaborar en que otros lo puedan transformar. Ese es nuestro legado, acercar herramientas para que otros lo transformen. Y es nuestra responsabilidad, ¿no? Como agentes políticos estatales. Cuando veamos la ley de educación, vamos a ir entendiendo un poco más por qué es nuestra responsabilidad. Nos queda poco tiempo. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Lo habían pensado alguna vez como una responsabilidad? Qué silencio. No se asusten igual, ¿eh? Van a poder hacerlo. Bueno, hagamos una cosa, porque después de esto quiero leerles una última cita del texto que es un poco larga y no sé si en 3 minutos llego. Cerramos acá, nos volvemos a conectar y ya damos el cierre de la clase. ¿Bien? Así que no queda cortado por el medio. Yo dejo de compartir. A ver el chat. Ay, Karen, vos escribiste y yo no lo había visto. Sí, con respecto a la frase y a la responsabilidad, ¿no? De acercar estas herramientas. Yo diría que, como está en el texto, es que hay que, por ejemplo, provocar interés en los chicos, llevar al aula, al espacio, a la escuela, y lo que los chicos, por ejemplo, desconocen y que, o sea, lo que no conocen, para que después les interese, por ejemplo, con los temas. Exacto, esa es la provocación cultural que dice, que establece Siede, ¿no? Y hoy en día, en la escuela, con todo esto de la virtualidad, también la provocación cultural va hacia las familias, ¿no? En convocarlos, en que nos colaboren con la continuidad pedagógica,
Hoy va en doble sentido la provocación cultural. Es todo un desafío, es todo un desafío. A veces encontramos comunidades que uno dice, uy, no, pero el Zoom no se lo van a descargar o nadie tiene datos, y bueno, hay que insistir y provocar, porque la escuela tiene que estar ahí, del otro lado. Bueno, cerramos y nos volvemos a conectar, así damos el cierre de la clase.